Comenzamos entonces con nuestra clase de sueño infantil y de cómo podemos apoyar los aceites esenciales para esta etapa que todos quienes somos mamás y papás sabemos que es muy compleja, porque el sueño infantil es muy distinto al sueño nuestro. Primero, presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Michelle, todos me dicen Micha. Soy mamá de Violeta, que está a punto de cumplir 8 años. Soy enfermera pediátrica principalmente. Soy consultora de lactancia y BCLC. También soy consultora de bienestar de doTERRA, líder premier de la compañía. Y si ustedes quieren buscarme, pueden encontrarme en Instagram como Gotitas de Micha o Micha Lactancia, como ustedes prefieran. Ahora, antes de hablar de aceites, vamos a hablar de sueño. ¿Por qué el sueño es tan importante y por qué en los niños principalmente el sueño es tan importante? Y esto tiene relación con su desarrollo psicomotor. Desde un punto de vista del desarrollo físico, durante el sueño, en la noche, los niños, se ocurre la reparación de tejidos. Se produce la hormona del crecimiento y por ende también es por esto esta relación de que los niños que no duermen bien no crecen, y además se fortalece el sistema inmunológico. Entonces, si lo pensamos en un niño, en un bebé principalmente, que está en este periodo de crecimiento acelerado, el desarrollo físico es muy importante y por eso el sueño en los bebés es tan distinto. Segundo, el desarrollo cognitivo. Durante la noche se consolida la memoria, el aprendizaje y esta capacidad de resolver problemas, sobre todo en los niños más grandes. Hay nuevas conexiones neuronales, durante el sueño REM se produce principalmente, después les voy a hablar un poquito más sobre eso, se producen es como la consolidación del aprendizaje que tuvieron durante todo el día. Y si ustedes lo piensan, quizás un bebé, por ejemplo, de 2 meses, 3 meses, que está durante el día más bien durmiendo, a ratos despierta, pero toda la información que ingresa desde todos sus sentidos, tacto, visual, oído, olfato, gusto, todo esto se consolida como un aprendizaje y por eso sabemos que es cuando el cerebro de los niños es más maleable, es decir, es cuando más capacidad de aprendizaje tienen. Todo lo que nosotros le entregamos a los bebés durante el día se procesa durante la noche. Y esto es súper importante tenerlo claro cuando hablamos de sueño. Y tercero, el desarrollo emocional. Eh, los niños también les ayuda el sueño, el tener un buen sueño, tanto durante el día como durante la noche, sobre todo los niños que hacen siesta, les ayuda a manejar sus emociones, reduce la irritabilidad, porque ¿para qué estamos con cosas? Si al final cada persona que, si nosotros mismos dormimos mal, no vamos a estar más irritables durante el día. Yo personalmente siempre me duermo temprano y si se me pasa la hora ya me pongo muy pesada, irritable, porque en verdad uno efectivamente quiere, o sea, el descanso es algo vital, de hecho es una necesidad básica. Y además, desde el punto de vista del desarrollo emocional, también un buen descanso nos ayuda a prevenir problemas de ansiedad y depresión, sobre todo ya hablando de niños un poquito quizás más grandes. Entonces, sí, sí, como conclusión de esta parte, el sueño de los niños es muy importante para eh, todo su desarrollo psicomotor, sobre todo los primeros años. Entonces, por eso es tan distinto al nuestro, porque obviamente nosotros ya pasamos esta etapa de aprendizaje continuo y esta información ya no necesita tanta, que si bien lo hacemos, Bien, acá ahora. Por acá. voy a, 9. les voy a silenciar, chicas, ¿ya? eh, que si bien el desarrollo o sea, en nosotros también se produce aprendizaje, también consolidamos memoria y todo durante el sueño, en los niños es mucho más importante aún, ¿ya? Ahora, algo que quiero que quede súper claro, porque no hay ninguna forma de hacer que un niño duerma una noche completa de corrido como muchas mamás queremos, porque finalmente nosotros los adultos tenemos esta capacidad de dormir toda la noche sin despertares, o tenemos micro despertares, pero sí sabemos volver a dormir. Entonces, es importante entender y un seteo de expectativa que los niños
tienen despertares durante la noche y no hay nada, excepto que le demos clonazepam, que haga que un niño duerma toda la noche, lo cual obviamente no vamos a hacer. Importante que a medida que va creciendo el niño, van disminuyendo la cantidad de horas de sueño. Si hablamos de un bebé de 0 a 2 meses, si bien uno pensaría que un bebé que duerme 16 a 20 horas al día va a dormir toda la noche, en realidad durante la noche solo duerme entre 6 y 8 horas y con despertares entre medio, sobre todo para alimentarse y con un número de siesta de entre 4 a 8. Esto es súper variable porque hay bebés que duermen muchas siestas cortas y otros que duermen varias menos siestas más prolongadas. Pero lo importante es que en la totalidad, un niño de 0 a 2 meses puede dormir de 16 a 20 horas. Y así va aumentando la cantidad, perdón, disminuyendo la cantidad de horas totales que duerme una persona, una personita, durante la noche. Si nos fijamos entre 3 y 5 años, todavía necesitamos dormir casi 12 horas. Y ya si ustedes se fijan acá, recién a partir de los 3 a 5 años, estamos hablando de un niño que va a dormir entre 10 a 12 horas solo durante la noche. Ya, entonces importante entender que, sobre todo durante los primeros meses, el primer año diría yo, los despertares nocturnos tienen una función vital que tiene que ver con supervivencia, porque en el fondo el niño despierta porque necesita alimentarse. Eh, y esto que quede súper claro. Importante también que usted, y aquí los invito un poco a que ustedes puedan investigar más, porque no quiero como alargar tanto esto, pero que entiendan lo que son las ventanas de sueño. Los niños, porque a veces se comete el error como de, para que el niño duerma más durante la noche, no dejarlo dormir, por ejemplo. O sea, yo creo que todos recibimos alguna vez este consejo, este bien intencionado consejo, pero en el fondo un niño que no logra dormir bien durante el día, créanme que le va a costar muchísimo descansar bien durante la noche. Entonces, las siestas son vitales también para tener un buen descanso nocturno. ¿Ya? Ténganlo en consideración. Y como les digo, investiguen como tarea lo que son las ventanas de sueño. Ahora, hitos del sueño infantil, para que ustedes lo tengan claro y entiendan el porqué de muchas cosas. Em, Primero, entre los 0 y los 4 meses, los niños tienen un sueño bifásico, que se llama. Quiere decir que solo tiene dos etapas, el sueño REM, que es el sueño de movimiento ocular rápido, y el sueño no REM, que es donde no hay movimiento ocular rápido. En el sueño REM es cuando el niño está consolidando el aprendizaje. Y normalmente los bebés en esta edad, el sueño REM, a diferencia de nosotros, el sueño REM dura mucho más que en los adultos y el sueño no REM es el sueño en donde ellos realmente descansan. De hecho, desde un punto de vista neurológico, el sueño REM es muy similar a la vigilia, o sea, al estar despierto. Entonces, un bebé que nosotros lo vemos, de hecho, es muy común que uno tenga un bebé recién nacido, que lo tengo en brazos y de repente como que cierra los ojos y empieza a moverlos para todos lados, porque en el fondo pasa de un estado vigilia a este sueño como de movimiento ocular rápido, en donde comienza a consolidar todo lo que nosotros enseñamos, hablamos, etcétera, durante el día. Y importante también que los niños no tienen ritmo circadiano. Entonces, ellos no siempre, y digo no siempre porque sí hay bebés que los primeros 4 meses pueden dormir, que a mí me pasó. Yo en la noche la Vio le despertaba, solo 2 o 3 veces tomaba teta y seguíamos todos durmiendo, pero a los 4 meses esto todo se derrumbó. Esto cambia porque ocurre la primera regresión de sueño en los niños. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto ocurre entre los 4 y los 7 meses y aquí el sueño cambia drásticamente. Allá no es un sueño bifásico, sino que es un sueño en donde se le agregan dos fases más, o sea, son 4 etapas del sueño. Y esto normalmente va a significar que tengamos más despertares nocturnos. Y entre los 8 y 10 meses comenzamos con otra crisis, porque yo siempre he dicho que el primer año,
porque esto estamos hablando de sueño, no estamos hablando de lactancia, porque cuando hay lactancia también vienen todas las crisis de lactancia. Pero durante el primer año, yo siempre les digo, el primer año es vivir en crisis. Entre los 8 y los 10 meses se produce la famosa angustia por separación, ya que en el fondo el niño entiende que ya que no es un ser como pegado a su madre, que no es una misma persona con su madre, sino que es una persona individual, y esto lo angustia, porque en el fondo puede ser que nosotros vayamos al baño y el niño, y es muy típico esto, como de ya nosotros dejamos al bebé en un corral, em, en un coche, etcétera, y vamos al baño, pero esa desaparición para ellos no saben que nosotros estamos ahí y que vamos a volver porque ellos tienen que aprender eso. Ellos no saben y esto generalmente genera mucha frustración en nosotros porque es como la típica frase que todas, yo creo que hemos dicho alguna vez, no puedo ni ir al baño, porque si me desaparezco es como Tercera Guerra Mundial. Entonces, la angustia por separación es algo importante que en realidad no es para que no podemos hacer algo distinto, pero sí podemos entender que es un proceso normal y que no es que nosotros hayamos hecho algo mal. Lo mismo con la regresión de sueño, porque hay mamás que me contactan y me dicen, es que no sé qué pasó, que ahora empezó a despertar más. Y en el fondo, o no sé qué es lo que pudo haber, que hice mal, pero no es que nosotros hagamos algo mal, sino que es parte del desarrollo normal de los bebés. Y a los 12 meses, además, agregamos que los niños comienzan con la marcha. Y yo les puedo asegurar que el día que sus niños empiezan a caminar solos por primera vez va a ser la peor noche que pasen. Porque imagínense lo que significa en su cerebro consolidar este aprendizaje que es eh, magnánimo, ¿ya? Y después, bebés más grandes, entre los 12 y los 24 meses, empezamos con, también entre medio, a los 18 meses se habla de otra crisis de angustia por separación, también bebés que antes quizás eran muy independientes, entre comillas, siempre digo entre comillas, porque no podemos hablar de un bebé independiente, pero sí, ahora necesitan mucho más brazos, mucho más mamá, sobre todo, y eso recarga bastante a la figura de apego. Y aquí viene esta regresión en donde viene esta famosa adquisición del yo cercano a los 24 meses, donde el niño comienza a tener preferencias y muchas veces puede pasar que el niño como por una etapa de rebeldía, de hecho por eso le llaman la adolescencia, porque los cambios hormonales, los cambios como de los neurotransmisores son son heavy, o sea, son de verdad muy, como decirlo, abrumadores. Y eso puede hacer que los bebés, por ejemplo, se empiezan a comportar como bebés chiquititos, puede hacer también que, denme un segundo que hay un micrófono por ahí prendido. Ya. Puede hacer también que los bebés, por ejemplo, ya me perdí. Puede hacer, por ejemplo, que el bebé, como de forma rebelde, como que pelee con el sueño, por decirlo de alguna forma, como que se ponga un poco más compleja a la hora de dormir. Y en los niños mayores de 2 años, esto tiende a ser un poco más estable, pero insisto, desde un punto de vista fisiológico, los niños recién entre los 3 y 5 años duermen la misma cantidad de horas totales versus la cantidad de horas de en la noche, ¿ya? O sea, todavía podemos esperar que un bebé de 2 años tenga despertares nocturnos, sobre todo, por ejemplo, si son alimentados también con pecho. Esta es una frase que yo siempre les repito, sobre todo cuando hago los talleres de destete. Los niños cuando aprenden cosas nuevas duermen peor. Entonces ustedes imagínense lo que significa la vida de su hijo que a lo mejor para nosotros es súper simple, pero en el fondo, porque el bebé viene, despierta, lo dejamos jugando, pero cada cosa nueva que nosotros le mostramos, cada juguete nuevo, cada aprendizaje nuevo que tiene, todo esto, estas que nosotros vemos tan simple, por ejemplo, de estos juegos de bloque donde tienen que encajar para en su cabeza significa millones, pero millones de nuevas conexiones neuronales. Y todo eso tiene que consolidarse en la noche. Entonces, todo nuevo aprendizaje
significa una repercusión importante en el sueño de nuestro bebé. Y esto se los digo no para que no le enseñen nada a los niños de día para que duerman bien de noche, no, es para que entiendan el por qué el despertar y por qué es tan distinto el sueño al nuestro. Lo cual, obviamente, y yo he estado ahí, es tan complejo. Pero ¿qué podemos hacer para poder mejorar un poco esto y que sea un poco más llevadero, sobre todo para nosotros que tenemos que, a lo mejor tenemos más niños que durante el día también nos necesitan, tenemos que trabajar, tenemos que ya y sobrevivir en ese proceso? Importante que podamos crear rutinas. Y esto significa que los niños puedan tener una rutina predecible, que esto se repita siempre de la misma forma, que si yo y esto en el mismo horario, ojalá la misma persona, que esto puede variar, pero que toda la noche yo le ponga, haga todo igual, ¿ya? La generación de un ambiente adecuado para dormir. Esto quiere decir luz tenue, música suave, aromaterapia, que es con lo que vamos a trabajar hoy, y una temperatura adecuada. Porque si yo tengo en la pieza la tele prendida, por ejemplo, eso es estímulo. Y eso probablemente va a hacer que el niño le cueste dormirse y que podamos establecer límites saludables en cuanto a, por ejemplo, que idealmente no jugar antes de dormir. Por ejemplo, no sé, típico que antes de dormir se nos ocurre empezar una cosquilla o empezamos a jugar con el bebé y eso obviamente lo va a estimular. Entonces más le va a costar quedarse dormido y eventualmente si se duerme va a estar como todavía su cerebro ahí activo, hiperactivo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la rutina de sueño tiene que ser calma, relajación y modo zen, ¿ya? Como les digo yo. La luz azul que emiten todos los dispositivos electrónicos que tenemos, tablets, celulares, pantalla en general, tienen un efecto comprobado en la supresión de la producción de la melatonina. Entonces, sí o sí, un bebé, si nosotros, bueno, todos sabemos que la recomendación es que ojalá antes de los 2 años, cero pantalla. eh, Sabemos también que esto es súper complejo en la sociedad que tenemos hoy día. Em, y yo creo que lo que se hace más complejo de un sueño, del sueño infantil es que estamos criando, y esto ya es como una opinión personal, estamos criando en una sociedad que no es compatible ni amigable con la crianza. Entonces, se espera que uno esté durante la noche atendiendo al bebé y todo lo que significa, y que al otro día podamos ir a trabajar radiante y felices. Entonces, eso es lo que hace complejo este proceso como del sueño en los niños y que nos abruma tanto. Entonces, cero pantalla, eh, un ambiente que sea adecuado y tener una rutina que pueda ser fácil de predecir, que el niño entienda que cada vez que mi mamá me mete a la tina para darme una ducha, comienza mi rutina de sueño. Que cada vez que cambian las luces, que bajan, que ponen esta música, esto significa que voy a empezar a inducir el sueño y voy a empezar a crear una conducta repetitiva. Ahora, ¿cómo nos pueden ayudar los aceites esenciales en el sueño? Y aquí es donde quiero que creen que se vayan sin ninguna duda de esto. Los aceites esenciales son mezclas que están súper concentradas, ¿ya? Y vienen absolutamente de la naturaleza. Son sustancias aromáticas volátiles, entonces, y que provienen de tallo, vienen de todas partes de la planta, el tallo, la semilla, la fruta, la hoja, las raíces, la corteza de los árboles, etcétera. Y sabemos que esto también ha sido usado durante miles de años. Ya, no es que esto sea algo nuevo, no es que nosotros estamos descubriendo América, no. Esto es medicina tradicional utilizada a lo largo de los años para apoyar el descanso en este caso, eh, pero desde un punto de vista natural. ¿De qué nos sirve a usar los aceites esenciales en los niños durante la rutina de sueño? El inhalar el aceite, un aceite esencial que promueva el bienestar, que promueva la calma, la relajación, nos va a generar un beneficio y ese beneficio va a ser el buen dormir. Entonces, cada vez que el bebé, el niño, inhale este olor, va a asociarlo, va a generar una asociación positiva y esta asociación
positiva nos va a generar una conducta, ahí se me fue esa parte, una conducta que en el fondo nosotros vamos a repetir y que esto es algo que se va a integrar a la rutina de sueño del niño. Ya, ahora, ¿por qué? Obviamente aquí viene el merchandising, ¿por qué vamos a usar los aceites de doTERRA? Y aquí yo les soy súper sincera, como profesional de salud, yo hice un análisis importante antes de entrar aquí, antes de comenzar a comercializar doTERRA, porque para mí era importante darles una información verídica y darles una información y buscar como un producto y promover un producto que yo sepa que efectivamente sirve y que efectivamente es algo puro y seguro. Primero que todo, los aceites de doTERRA son 100% puros. O sea, de hecho, cuando ustedes buscan información sobre aceites esenciales, para que un aceite esencial se diga puro, necesita solo tener un 20% de aceite esencial. Ya, pero los aceites de doTERRA no son solo un 20% del aceite, sino que es un 100% aceite. O sea, lo que ustedes encuentran en una botella de aceite esencial de doTERRA son 100% el producto que está etiquetado afuera. Eh, por ejemplo, ¿quién me está dibujando en la pantalla? Por ejemplo, una botella de naranja, ¿ya? Una botella de aceite esencial de naranja es igual a 157 naranjas. O sea, imagínense lo que significa. El aceite de menta, por ejemplo, que también son aceites que se me vienen a la mente ahora. El aceite de menta es usado ampliamente también, no para lo que estamos hoy, pero es un aceite que equivale aproximadamente a 22 tazas de té de menta. Una gota, ¿ya? Una gota. En 22 segundos, estos aceites llegan a nuestro sistema límbico al inhalarlos y en 2 minutos ya esto también está en nuestro torrente sanguíneo y en 20 minutos ya están en cada célula de nuestro cuerpo cuando lo aplicamos de manera tópica. ¿Ya? Son los únicos además que están en el mercado que tienen esta certificación de CPTG que se llama certificación de grado terapéutico y, o sea, certificación de pureza y uso de grado terapéutico. Es decir, no es solo un aceite, un rico olor, no es solo un rico aroma, es un aceite que promueve y tiene efecto en nuestras células. El aceite entra en nuestras células porque la membrana celular son de base aceitosa y pueden de esto le permite entrar a la célula y generar cambios. Por ejemplo, los aceites que tienen que ver con el sistema inmunológico entran y atacan ahí desde esta perspectiva. Y además, como les decía, a través del olfato llegan a nuestro sistema límbico para poder, en menos de 20 segundos, para poder empezar a ejercer estos cambios en nuestra cabecita y en nuestras sensaciones. Eh, ¿Cómo podemos crear una rutina con aceites esenciales? Eh, por ejemplo, podemos comenzar con un baño con aceites. Y aquí yo les recomiendo, por ejemplo, que ustedes le den su baño de tina a su bebé. Idealmente, aunque quizás a lo mejor no lo vamos a lavar el pelo y hacer todo el show, a lo mejor un día lo bañamos solo con agua. Ya siempre manteniendo un ambiente como normotérmico, manteniéndola estable la temperatura, unos baños no de más de 5 minutos, donde podamos aplicar, por ejemplo, dentro del agua tibia, 2 gotitas de lavanda. Y de esta forma, ya con el baño, vamos a comenzar eh, a generar un ambiente de calma y de relajo. ¿Ya? Eh, si nos vamos como a lo técnico, la lavanda como tal tiene varios efectos. Igual les voy a hablar un poquito más, pero esto ya bien técnico, pero por si alguna aquí es del área de la salud o le interesa más como la bioquímica de los aceites, les voy a hablar como bien de la lavanda más adelante. Eh, También, post baño, podemos hacer un masaje relajante con aceites esenciales. Y aquí podemos usar un rolón que nosotras mismas fabriquemos, o podemos utilizar los productos como, por ejemplo, la barra de Lavender Peace,
o el aceite del rolón Calmer, que ya vienen listos. Ustedes no tienen que hacer nada aquí, solo tienen que aplicarlo. Lo aplicamos generalmente en planta de pies, haciéndole énfasis especial en el dedito gordo, que es el que tiene relación con con el sueño y la relajación. Y podemos aplicar este masaje alrededor de todo el cuerpo del bebé. Ya, esto si nosotros sumamos un baño con aceite, después hacemos este masaje relajante para que de esta forma en la planta de pies, que es donde mayor absorción tienen los niños y donde no tenemos problemas para aplicarlos, sin el riesgo de que en el fondo se puedan chupar la manito o se lo pasen por los ojitos, es la forma más adecuada y también en la espalda, ¿cómo se llama? Em, en la columna dorsal, en la nuca, en zonas donde tengamos como una gran absorción, pero sin este riesgo de entrar en mucosas o ingerir. Otra forma es que usemos los aceites y, por ejemplo, hagamos un rolón, un rolón con aceites esenciales que podemos incluir aceites como, por ejemplo, Lavender Peace o Serenity en otros mercados. em, que esta es una mezcla de aceites esenciales, no es lavanda pura, es una mezcla de aceites esenciales. Eh, y de esta forma podemos denme un segundo que encontré otro micrófono por ahí abierto. Ya. Y de esta forma podemos fomentar el sueño con esta mezcla, que es una mezcla especial, que está, ahí también les voy a mostrar como todo lo que hace el Lavender Peace, pero es uno de los infaltables cuando hablamos de sueño. Sueño adulto y sueño infantil, ¿ya? La madera de cedro promueve relajación y promueve calma. Hay quienes hablan que tiene como relación con la producción de melatonina. Entonces también podemos utilizarlo para poder fomentar el sueño. La copaiba, es un aceite que yo amo, lo uso muchísimo. La copaiba tiene efecto en nuestro sistema endocannabinoide, que en el fondo lo que hace es promover relajación, promover una sensación de bienestar, sin producir sedación ni el efecto como psicótico, por decirlo de alguna forma, que se podría generar en los receptores de endocannabinoides de otro tipo. Y el vetiver, que este aceite, también un aceite maderoso, tiene un efecto ansiolítico súper importante. Activa zonas en la amígdala de control de ansiedad y digamos que se ha comparado su efecto el efecto que hace el diazepam. O sea, a ese nivel puede llegar un aceite esencial, ¿ya? Y tiene un efecto sedante que mejora como el estado de latencia del sueño y la duración del sueño. Hay unos estudios en humanos, porque hay muchos estudios en ratas, pero hay varios estudios en humanos que han mostrado que la duración del sueño es mayor y se logra un descanso más profundo. Entonces, si ustedes me preguntan aceites para dormir, y si yo tuviera que elegir dos, elegiría vetiver y Lavender Peace, que yo los amo porque yo con estos aceites logré eliminar las pastillas para dormir. Entonces, para mí, estos dos aceites han sido vitales en el proceso. Ahora, también, por ejemplo, podemos agregarle a una gotita de aceite esencial cuando nosotros sacamos al bebé de la tina, quizás esto debería haber habido antes, cuando sacamos al bebé de la tina, podemos aplicarle su crema humectante, idealmente una crema neutra, y agregarle a la crema que nos echamos en las manos una gotita, por ejemplo, de Balance, que es un aceite que, tal como dice su nombre, es una mezcla de aceites esenciales, que yo de esto es el que tengo aquí, el que siempre inhalo antes de las clases para tener como esta sensación de equilibrio, de balance. Entonces, un niño que a lo mejor le cuesta dormirse porque está irritable, porque tiene tanto sueño, porque a lo mejor tuvo problemas durante el día, le puede ayudar el aceite de Balance, una gotita, y como ya hablamos, el aceite de madera de cedro para promover esta sensación de relajación. También podemos hacer un spray para las sábanas, ya sea de la cama, de la almohada, que actuaría como un difusor pasivo durante toda la noche para promover este descanso.
Podemos hacerlo, por ejemplo, con vetiver, que ya les expliqué un poco del vetiver, del lavender peace. Y yo no soy muy experta como en fórmulas, pero igual pueden apoyarnos quizás algunas de las chicas que son distribuidoras que están conectadas, pero podemos hacer un spray, por ejemplo, con 5 gotas de lavender peace, 5 de vetiver, agregamos agua destilada y alcohol cereal principalmente para mantener y con eso hacemos un spray que puede ayudarnos para el descanso también durante la noche. O sea, tenemos para echarle al agua del baño, tenemos para echarle a la crema humectante, para hacer un masaje y además un spray para la sábana. O sea, podemos aromaterapizar totalmente el sueño de nuestros bebés. Y además tenemos mezclas que podemos usar en nuestro difusor. Este difusor es el difusor perezoso, que es uno que estuvo en Chile por un tiempo corto. Esperemos que vuelva porque es un difusor que muchos, sobre todo para los niños, creo que, no estoy 100% segura, pero creo que también tenían música. Em, pero en el difusor, ¿de qué nos sirve tener el aceite en el difusor? Nos sirve principalmente porque ya, nosotros, por ejemplo, al aplicarlo en el agua del baño, el niño va a inhalar el olor de la lavanda y va a quedar igual en algo en su piel. Al aplicarlo también en la crema, también va a quedar en su piel y obviamente el masaje que nosotros hagamos, ya sea con rolón o con la barra de Lavender Peace con valeriana o el Calmer, que es de la línea infantil, ahí estamos usando de forma tópica, que también va a llegar a la sangre, pero a través de la vía tópica. Y además podemos mantener como de forma aromática con el spray para sábanas. Y además, durante toda la noche, nosotros podemos programar un difusor que esté toda la noche dando este compuesto volátil, que si bien la concentración de aceite que nos va a llegar a nosotras puede ser un poco menor, porque como yo les digo, son compuestos volátiles que van a estar ahí flotando en el aire, cuando nosotros respiremos este aroma, nos va a quedar esto como este efecto durante toda la noche. Y eso también, por supuesto, a nuestros bebés. Hay aquí yo les dejo algunas de las mezclas, como de mis mezclas favoritas para el descanso. Les voy a decir después cuál es la mía, la más favorita, por decirlo de alguna forma. El Lavender Peace, si ustedes se fijan, perdón, está como presente en casi todas o sea, en varias mezclas, o la lavanda solita también, que de por sí la lavanda es un buenísimo aceite esencial. Por ejemplo, aquí también podemos usar el aceite de bergamota. ¿Para quién nos sirve el aceite de bergamota? Si tenemos un bebé que a lo mejor está un poquito más irritable, está un poquito más enojado, el aceite de bergamota disminuye el cortisol. Entonces, un bebé que a lo mejor está medio estresado, eventualmente podemos ponerle bergamota en el difusor y también, por supuesto, en la crema o el rolón que nosotros hagamos. De hecho, este es un aroma que yo amo, lo amo con locura. El cedro, que ya hablamos de las propiedades, y el lavender fizz. No le puse la cantidad de gotas porque depende del difusor. Hay difusores que, por ejemplo, el más grande que tiene doTERRA aguanta hasta 12 gotas, y el más pequeño hasta 8 gotas. Entonces ahí nosotros podemos jugar con la cantidad de gotas. También otra mezcla que podemos usar la lavanda, el cedro y el rey de los aceites, que es el incienso, que aquí me podría dar una clase entera sobre el frankincense o el incienso, porque los efectos en nuestro cuerpo son magníficos. Otra mezcla que podemos utilizar, que ya les comenté, el vetiver, lavender peace y copaiba. Esta, yo siempre digo, es mi mezcla favorita. De hecho, las chiquillas dicen que es como un palo en la cabeza. O sea, a mí me ha pasado que me he quedado dormida haciendo dormir a la bendición porque le pongo esto en el difusor. Entonces, esta mezcla es la que yo más uso para apoyar el sueño en la noche. Sobre todo el mío, porque la verdad es que en ese sentido, como, bueno, no sé si todas saben, pero yo tengo fibromialgia y esto altera los ciclos de sueño. Despierto varias veces por el dolor, ahora mucho menos, pero de hecho ahora no despierto y yo le atribuyo todo este mérito absolutamente a los aceites. Y otra mezcla que también nos puede ayudar, por ejemplo, lavanda.
La naranja, que tiene un efecto, todos los cítricos en general tienen este efecto en la disminución del cortisol y sentirnos como con más energía. Entonces la naranja también calma y nos ayuda. Y el cedro, que también ya les había comentado. Aquí, esto es quizá una información un poco más técnica. Si alguna es profesional de salud o del área más científica, puede entender un poco el por qué la lavanda nos puede ayudar. Eh, Solo la lavanda, aquí estamos hablando solo de la lavanda. Aquí habla como de compuestos y de receptores, etcétera, pero quiero que vean la parte donde dice efecto. Reduce la excitabilidad neuronal promoviendo relajación. O sea, es un cerebro que está más relajado. ¿Ya? Reduce niveles de cortisol. Entonces, alivia toda la respuesta fisiológica inducida por el estrés. Hoy en día, el estrés, yo diría que esta es la pandemia más real y más grande que tenemos en el mundo. No, tanto niños como adultos viven con niveles de cortisol tan altos que cuando llegando a la adultez ya tenemos un montón de daño asociado a lo que sabemos que puede producir el cortisol a largo plazo. Potencia la sensación de calma y reduce la ansiedad. Y aquí un resumen como de lo que puede provocar, por ejemplo, incluso reduce frecuencia cardíaca y presión arterial, ya induciendo esta relajación fisiológica. O sea, de verdad, solo la lavanda de por sí ya está generando todo esto. De hecho, yo tengo un stick de lavanda, o sea, un Lavender Touch que se llama, y esto yo lo uso durante todo el día y no para dormir, sino que para reducir toda esta sensación de estrés, ansiedad, etcétera, que la verdad es que todos tenemos durante el día. Em, y el aceite, bueno, aquí dice Serenity, pero en Chile nosotros este aceite se llama Lavender Peace. Ya hay un tema con la marca. Pero este aceite es una mezcla que contiene entre ellos lavanda y manzanilla que potencian las vías que influyen en la serotonina. Entonces, sabemos que serotonina, bueno, no sé si todos saben, pero la serotonina, hay muchos antidepresivos que tienen un efecto por la vía serotoninérgica que eh, ayudan con este efecto como ansiolítico y promoviendo relajación y equilibrio emocional. O sea, tenemos un real ansiolítico y antidepresivo solo con la lavanda. Además, por la vía de la oxitocina, no sé si les suena esta hormona, la oxitocina, famosa hormona del amor, promueve estas sensaciones de seguridad y calma y el apego, ¿ya? Todo esto asociado al vínculo afectivo, sobre todo con su figura de apego. Y esto es, de nuevo, lavanda y manzanilla. Y también el Serenity o Lavender Peace contiene sándalo, que de nuevo reduce cortisol mediante, o sea, en el fondo también mitiga estos efectos del estrés crónico. Ahora, insisto, esto es súper técnico, pero es importante entender el por qué, porque esto no es magia. Si a mí a veces me dicen, es que aparece magia porque antes dormía, despertaba muchas veces y ahora duerme súper bien y si se despierta no me cuesta nada volverlo a dormir. Y esto no es magia, es ciencias, ¿ya? Ahora, si ustedes no tienen los aceites, si no están inscritas en el fondo Endoterra, yo aquí les dejé unas opciones de carrito que tienen un poco los aceites que yo les estuve hablando hoy. Y entre ellos, por ejemplo, les voy a dejar solo dos opciones. Hoy en día en Chile podemos hacer un carrito que tenga 100 puntos, que es por eso les puse acá y que en realidad esto es información como para nosotras. Aquí nosotros sumamos más de 100 puntos y eso significa varias cosas. Primero, que tenemos membresía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo después quiero, por ejemplo, a lo mejor aquí no tengo el vetiver, pero quiero comprármelo después, yo lo voy a poder comprar con un 25% de descuento. Y eso durante todo un año. O sea, podemos seguir como si después ustedes se van dando cuenta que hay aceites que les gustan aceites porque uno entra por el mundo del sueño. De hecho, me pasa mucho que compran los carritos como de sueño y se dan cuenta que también nos sirve para el estrés, que nos sirve para el dolor de guata, que nos sirve para el dolor de cabeza, la migraña, la ansiedad, el dolor muscular y infinidad de cosas. Entonces, em, por ejemplo, y además nosotros tenemos como equipo una academia donde ustedes pueden aprender absolutamente todo lo relacionado con lo que sea que ustedes estén interesadas. En este caso, el sueño,
hay hartas clases relacionadas con el sueño, donde, y además clases que nosotros hacemos como parte del equipo, ¿ya? Y obviamente la persona que las invitó a esta clase, con ella pueden conversar como opciones, porque pueden sacar uno, a lo mejor ustedes ya tienen difusor, entonces sacamos el difusor y agregamos otro aceite, o a lo mejor a mí me interesa la barrita y tener otro, pero siempre recuerden que el 25% de descuento es cuando nos inscribimos con la membresía. Y este, aunque ustedes no lo crean, este es el carrito que yo más vendo. ¿Por qué? Porque tiene, si bien es como el más chiquitito, es el que tiene estos dos aceites que yo les digo que son para mí los vitales para dormir. Ahora, esto, como les digo, para mí, que soy adulta, han sido infalibles con el apoyo del sueño. ¿Ya? Em, pero eventualmente quizás un bebé a lo mejor no necesita solo, o sea, no necesita tanto, porque los niños no están tan expuestos al estrés como nosotras. Ya a todo esto, este carrito incluye el difusor, el cedro, lavender peace, bergamota y la barrita de lavender peace con valeriana. Y este otro carrito incluye el difusor, la lavanda y el vetiver, pero les insisto, conversen con la persona que los invitó a esta clase para que puedan ver las mejores opciones para cada una. Y la idea es que ustedes, a lo mejor si ustedes también tienen otro tema que quieren tratar, se puede ir cambiando los aceites para ir armando un carrito y que puedan ajustarse a sus necesidades. Y con eso estamos. Ahora todas sus dudas, preguntas, angustias, preocupaciones, les doy la bienvenida a este mundo de bienestar natural que de verdad, de verdad, de verdad es otro mundo. O sea, para mí mi misión en el mundo es que toda la gente idealmente se cuide y pueda eh, obtener y conocer los beneficios de que la misma naturaleza nos está entregando. Ya, aquí voy a parar la grabación para que no quede tan larga y me cuentan ustedes sus dudas.